Muy bien, pues vamos a esta última clase, esta última clase del primer módulo sobre la introducción a los chatbots y el proceso de reclutamiento, los beneficios, caso de éxito, solamente algunos retos y consideraciones y también limitantes. Eh, Nosotros, obviamente, al automatizar este proceso, de hecho, fuera de la automatización de este proceso, nosotros tendríamos que cumplir con la gestión de la información tanto de las personas que trabajan en nuestra empresa como aquellos que se postulan. Eso es algo que dentro de las áreas de recursos humanos no está normalizado ni atendido correctamente en la mayoría de los casos. O sea, nosotros como empresa deberíamos de cumplir con la ley de protección de datos y deberíamos de tener ciertas políticas, avisos de protección de datos al alcance de los trabajadores y de las personas que nos ofrecen su tiempo y su información. Entonces, este es uno de los puntos más importantes porque el robot lo que hace es potencializar esa gestión y recuperación de información, la categoriza, la segmenta, atiende a la gente y nosotros deberíamos de considerar que un punto ético de la gestión de este chatbot pues tiene que ver con la administración de esta información de manera confidencial y en cumplimiento con las normativas que apliquen en nuestros países, estados o, por ejemplo, aquí en México pues como les comentaba, pues está la ley de protección de datos. Eso es algo muy importante. Me parece que así es el nombre correcto, o sea, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en México, que entre otras cosas exige que haya un responsable de la administración de datos, o sea, debe haber un responsable que si no en su defecto tendría que haber una posición, digamos, el gerente de RH es el responsable de los datos de los trabajadores y en su defecto, el contralor, ¿verdad? Si no está esta persona, tal otra. Debes de tener una política y un aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad es muy común que las empresas lo pongan en sus correos electrónicos, en su sitio web, pero también deberíamos de tener un apartado de respuesta automática del chatbot que les notifique sobre nuestro aviso de privacidad. No sé si incluso les ha pasado al llamar a alguna telefónica o algún banco que les dice consulta nuestro aviso de privacidad marcando tal o visitando nuestro sitio web. Es muy importante porque hoy a nivel normativas legales, tenemos que cumplir con esa ley de protección de datos, tener un responsable, tener el aviso accesible y hacer un uso responsable de esa data. Hay muchos reclutadores que en el día a día, con el afán de pues echarse la mano o lo que sea, comparten sus bolsas de trabajo y te pasan los CVs y entre uno y otro y ahí se va con, o sea, la info, el currículum de un candidato a veces o se queda archivado en algún lugar ahí oculto o llega y pasa por muchísimas manos. Entonces, al final sabemos que los candidatos pues, nos entregan información, algunos muy sensible, como pues número de teléfono, número de familiares, direcciones, o sea, hay candidatos que ponen su foto en los currículums. O sea, hay cuestiones que si nosotros nos ponemos, somos conscientes, es información delicada, de la cual se puede hacer un muy mal uso. Entonces sí hay que buscar no solamente cumplir con la ley, sino hacer un uso correcto de esa información. O sea, el quién administra, el quién tiene acceso a esas bases de datos, el cómo se les notifica a los candidatos qué se va a hacer con su información. Todo eso es algo muy importante. Otra cosa es la transparencia en el proceso. O sea, los candidatos deben de saber que están hablando con un chatbot. O sea, nosotros, a pesar de que hay cuestiones que puedan ayudar a la personalización, a la optimización, como poner audios, hacer más cercano el proceso, no hay que olvidar que desde el principio le tenemos que notificar al candidato desde el mensaje de bienvenida que esto es un asistente electrónico o automatizado para la gestión de los procesos de reclutamiento y selección. O sea, que la persona tenga por entendido que no está hablando con una persona real, sino con un robot. Cada vez es más aceptado, mejor entendido que pues existen estas herramientas. También por otro lado el tema de la eliminación de sesgos, dice, aunque los chatbots pueden ayudar a estandarizar el proceso, es crucial que los algoritmos utilizados para filtrar y evaluar a los candidatos no perpetúen sesgos inconscientes. Como nosotros al final lo estamos programando, es muy común que nosotros vayamos proyectando en las respuestas, en los comentarios, en el filtro, en las condicionales,
nuestros propios sesgos a la hora de filtrar. Entonces, hay que estarle dando una revisión constante para evitar que en la manera de hablar, de expresarse, de filtrar o en las condicionales, pues vayan incluidos nuestros sesgos. Eso es algo muy complicado porque al final nosotros nos están pagando para juzgar, para, eh, para generar un juicio sobre la competencia de estos candidatos para pegarse al perfil de puestos que estamos buscando. O sea, realmente el reclutador tiene la función de generar un juicio, de discriminar. Y obviamente esos juicios siempre van a ir sujetos a nuestras propias condicionales y experiencias subjetivas y van a llevar una gran cantidad de proyecciones sobre lo que creemos o entendemos. Y esto se ve potencializado porque a veces en las empresas no hay descripciones de puestos claras, no hay una estructura de compensación clara, a veces no hay una metodología para la selección de puestos o no se sabe lo que es un índice de apego al perfil. Entonces todo ese vicio lo vamos a trasladar directo al chatbot. Entonces si ya estás en este proceso de implementar una herramienta de este tipo, pues vale la pena que evalúes lo que hay alrededor y le demos atención a revisar cómo están las descripciones, las requisiciones de puestos, cómo se evalúa el ingreso, si hay una política de reclutamiento o no. Todo eso nos va a ayudar bastante a poder mejorar la herramienta, o sea, que el chatbot sea eh, imparcial o lo más objetivo posible y que aparte sea ético el uso de la herramienta frente a la exposición de la información sensible de los candidatos. O sea, al final nosotros hacemos preguntas muy personales y hay reclutadores que a veces, por la naturaleza de los puestos, digo, fuera de los vicios que hay en nuestro país a veces en estas áreas, a veces tienes que tocar información sensible, o sea, de enfermedades, de problemas, de situaciones familiares, de contextos que ponen al candidato en una posición vulnerable y siempre fuera del proceso de reclutamiento, la optimización, indicadores, productividad, siempre hay que tener presente que nosotros como RH somos estructuralmente el única área de la empresa que puede dignificar a las personas dentro de el ejercicio laboral. O sea, dice Freud que el sentido de realidad o la salud mental se logra de dos formas, ¿no? Hay una frase muy famosa de este señor Freud, el padre de la psicología, que dice amar y trabajar. Y trabajar nos dignifica porque nos ubica en la realidad, nos da contexto, nos hace vivir nuestras potencialidades y capacidades y muchas veces nosotros desde la misma área de RH no dignificamos a las personas y dignificar es tratar con respeto sus datos, es ser transparente, es entender que cuando uno da su información personal se pone en una posición vulnerable y al final las personas se están mostrando vulnerables y exponiéndose porque anhelan o buscan dentro de estos criterios buscan una mejor oportunidad de vida. O sea, se están exponiendo contigo, se están poniendo en una posición vulnerable porque necesitan de ti, o sea, porque quieren crecer o mejorar su calidad de vida o acceder a un mejor trabajo. Y eso es algo que a veces nosotros, como ya estamos metidos en el área de RH, pues pasamos por alto. Son herramientas muy buenas, pero siempre se van a ver, o sea, llenadas ¿cuál será la palabra correcta? O sea, estas herramientas, el chatbot, toda la tecnología, siempre se va a ver sujeta a nuestras limitaciones, a nuestros vicios, también a nuestras virtudes, a nuestros sistemas. O sea, si nosotros ya tenemos un desorden en general en la administración, lo que va a hacer el chatbot es potencializar ese desorden. Entonces, creo que estas consideraciones son importantes antes de pasar ya a las automatizaciones y a la configuración de la interfaz, pues vi conveniente hablar de estos puntos y también entender algunas limitaciones concretas del chatbot. Son dos, son muy concretas y con eso pasamos a la siguiente clase, que sería, el primero es la interacción limitada. Dice, a pesar de que hay avances muy significativos en inteligencia artificial, los chatbots aún tienen limitaciones en su capacidad para comprender y responder a todas las posibles preguntas o situaciones planteadas. Situaciones complejas o preguntas fuera de los guiones predefinidos pueden ser difíciles de manejar para un chatbot. Hoy en día hay incluso chatbots conversacionales, les llaman, o sea, donde
donde a través de inteligencia artificial el chatbot va conversando en audio. O sea, por ejemplo, podrías automatizar llamadas telefónicas de prospección y el mismo chatbot llama por teléfono al número y la inteligencia artificial va hablando con el postulante. Sin embargo, hay un número limitado de estructura conversacional que puede manejar aún ese modelo que es de los más complejos. Si el candidato empieza y se sale del guión o de la estructura, el chatbot ya no va a tener la capacidad de poder resolverle. Porque aunque le habla por teléfono y genera un audio, y hay una especie de comprensión de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, este, no ter- mm, termina estando en un flujo de conversación planeado. O sea, el chatbot para hacer su función necesita inputs, necesita entradas de información. Entonces el chatbot le va a preguntar qué buscas, cuántos años tienes, o le va a hacer una serie de formularios con los que les va a intentar dar una solución. Pero hay un guión, por más complejo y moderno que sea, sigue teniendo esas limitaciones. Hoy día lo más nuevo, hablando de inteligencia artificial, son estos agentes de inteligencia artificial que ya pueden desempeñar no tareas, sino objetivos y generan programación interna para el logro de esos objetivos. Es una cosa bastante compleja, muy interesante, muy nueva. Estamos hablando que los primeros agentes se publicaron, o bueno, de acceso público, se publicaron estamos en octubre, en julio, agosto del 2024. O sea, es de lo más reciente y todavía mm, exige un grado de conocimiento muy profundo. Entonces, hay limitaciones todavía en los sistemas que son los más complejos. Ahora, hablando de ManyChat, por más que podamos conectar un chat GPT a una inteligencia artificial, pues va a estar limitado. O sea, tenemos que entender que esto no lo podemos dejar y ya. O sea, hay que estar revisando, supervisando, actualizando el flujo de conversación, porque puede llegar a o sea, les voy a poner un ejemplo que a mí me da algo pues de risa y de vergüenza, ¿va? Porque el chatbot, tiene campos personalizables, los vamos a ver en la interfaz del usuario. Entonces el chatbot utiliza el nombre de usuario que tiene la persona en WhatsApp y con ese nombre de usuario se refiere a él o a ella. Entonces nos pasó con un candidato que se enojó muchísimo porque el candidato en su teléfono, que no sé si era su teléfono, a lo mejor era de su hija o no sé, este, y el candidato tenía en su WhatsApp, tenía princesa. Ese era el nombre de usuario de WhatsApp. A lo mejor, pues así lo puso su hija o no era no sé, lo que sea, tenía princesa. Entonces el chatbot, como tenía una respuesta automatizada centrada en el uso del nombre del usuario de WhatsApp, el chatbot le contesta, hola princesa, ¿qué tal? Buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Y como que el señor se molestó, oye, ¿por qué me estás diciendo princesa? Y luego le desplegaba el menú, porque como este es un chatbot muy rígido, todavía el que vamos a usar con ManyChat es muy rígido, seguía en el mismo flujo de conversación de que, oye, te muestro las vacantes. Y todo era, aquí están las vacantes, princesa. Y, y la persona se molestó mucho y bloqueó el chat. Por ahí me habían mandado una captura, voy a intentar dejárselas por ahí, pero fue bastante, o sea, pues obviamente fue bastante incómodo y molesto para el candidato, pero es una cosa que pues no se previó, o sea, no se, e incluso es difícil de controlar y a veces no te das cuenta el alcance. Tú por dar un nivel de personalización podrías cometer un error. Y obviamente se le llamó al candidato, se le pidió disculpas, se le explicó que era un chatbot automatizado, pero el candidato ya no quería saber nada de la empresa. Entonces, pues son cosas que tenemos que entender que hay sus limitaciones y puede haber ciertos errores. Otra de las limitaciones es el tema de la dependencia de datos. O sea, por ejemplo, aquí dice, la eficacia de un chatbot depende en gran medida de la calidad de datos con los que ha sido entrenado. Esta parte es muy importante porque es lo que les decía hace un momento de la proyección. El chatbot va a ser una proyección de lo que nosotros tengamos organizado en el departamento. Entonces, si nosotros tenemos un desorden, pues ese desorden se va a traducir al chatbot.
Si los datos son inadecuados o sesgados, el rendimiento del chatbot se verá afectado. Por lo tanto, es esencial mantener y actualizar constantemente la base de conocimientos del chatbot para asegurar que pueda manejar eficazmente las interacciones con los candidatos. ¿A qué se refiere eso? Que si yo tengo un flujo de conversación como el que veíamos en la clase pasada, donde se despliegan las vacantes, pues tengo que tener las vacantes actualizadas. O sea, a lo mejor hay vacantes ahí que ya se cerraron y el chatbot las va a seguir presentando. Entonces, obviamente la calidad de la información y entre más claridad tengamos en el mapa de conversación, mejor servicio vamos a dar a través del chatbot. Con esto hablo de lo importante de la herramienta, es muy poderosa, muy buena, nos da muchos beneficios, como vimos en el caso de éxito, pero también tiene sus limitaciones y consideraciones. O sea, no es algo que podamos dejar y ya nos olvidamos, o sea, tenemos que estar al pendiente de la herramienta. En el siguiente módulo vamos a entrar al proceso de reclutamiento. Es un módulo corto, pero muy importante. Como les decía, no vamos a profundizar en cómo todo lo que es reclutamiento y entrevistas y filtros y llamadas y competencias. Nos vamos a centrar en cómo mapear nuestro proceso de acuerdo a nuestro contexto y sobre eso qué información necesitamos para poder configurar el mapa de conversación del chatbot. Con esto terminamos este primer módulo y si llegaste hasta aquí, pues te felicito. Esta parte es teórica, pero es importante porque nos da panorama. De aquí en adelante, pues iremos ya poco a poco adentrándonos en cuestiones cada vez más prácticas y que nos van a exigir información y configuraciones. Pero muchas gracias.